Las hijas de Lot, the daughters of Lot, fueron engañadas por el diablo. were deceived by the devil. Su engaño estaba en base Their deceit was based on a que ellas pensaban they thought que nadie más podría preservar el linaje de su padre. no one else could preserve the lineage of their father. Y bajo el engaño de ellas preservar el linaje del padre, And under the deceits of them preserving the Ellos- lineage of their father, ellos lo llevan a él a ser emborrachado. they take him to be drunk. Y emborrachados And being drunk, conviven con él. they lie with him. Pero lo sorprendente del caso What the surprising of all this is era que había una aparente causa was that there was an apparent cause que pudiera justificar las acciones de ella. that can justify their actions. Entonces lo que nos lleva a entender es What this takes us to understand que is cuando los hombres creen que hay una causa justa, that when men believe that there are a just cause, los hombres son capaces de pecar. men are capable of sinning. Y los hombres no han entendido la realidad, And men have not understood the reality que porque sea justificable ante los ojos nuestros, that just because it's justifiable before our eyes, no implica que es justificable ante los ojos de Dios. it does not imply that it's justifiable before the eyes of God. Le invito a abrir su Biblia conmigo en el libro de Génesis, I invite you to open your Bibles with me in the book of Genesis, chapter capítulo 19, 19, verso 30. Dice la palabra del Señor, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Chapter 19, verse 30, the word of God says, to the glory of God Father, God Son, and God Holy Spirit. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. And Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountain, and his two daughters with him. For he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in a cave, he and his two daughters. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come into us after the manner of all the earth. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve the seed of our father. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. And they made their father drink wine that night. And the firstborn went in and lay with her father, and he perceived not when she lay down, nor when she arose. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos nuestro padre descendencia. And it came to pass on the morrow that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father. Let us make him drink wine this night also, and go thou in, and lie with him, that we may preserve the seed of our father. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. And they made their father drink wine that night also. And the younger arose, and lay with him. And he perceived not when she lay down, nor when she arose. Verso 30, quiero leer de nuevo, dice: I read verse 30 again. It says, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas.
And Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountain, and his 2 daughters with him. For he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in a cave, he and his 2 daughters. Verso 32, saltamos. We'll jump up to verse 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father. Yo quiero hablar en el día de hoy I want to speak today bajo el tema under the topic, ¿cuál es el mensaje? what is the message? Esto surge This surges en base a curiosidades de los jóvenes. because of the curiosity of the youth. Y en el día de ayer me preguntaron And, ¿cuál es el mensaje? and yesterday they asked me, what is the message? Del libro de la Biblia en cuando las hijas de Lot In se the, acostaron con él. in the book of the Bible, when the daughters of Lot lay with him. ¿Qué positivo hay en ese mensaje? What positive is there in that ¿Y message? por qué se incluyó eso en la Biblia? And why is that included in the Bible? Una desgracia semejante. Such a disgrace. Y yo, dentro de mis locuras, And I, within my craziness, le dije, voy a predicar mañana el tema, ¿cuál es el mensaje? I said, I'll preach tomorrow what the subject or the topic, what is the message? Y aquí estamos hoy. And here we are. ¿Cuál es el mensaje? What is the message? Comencé así a leer en la Biblia I read in the Bible y yo le dije, bueno, Jehová, and I said, well, Lord, ¿cuál es el mensaje? what's the message? Y a mí me gusta desafiar a Dios And I like to challenge God con relación a situaciones, con relación a todo, in relation to everything. pero en particular cuando se trata a esta índole de cosas de mensaje, digo, bueno, ¿podrías tú hablar o decir algo con relación a ese tema? But when it comes to messages, I said, well, can you speak something or anything about this message? Como predicador, creo que uno de los temas que para mí lo veía como uno de los más complejos a predicar As a preacher, for me, one of the messages that I saw most complex to preach about era predicar sobre la sal. was to preach over salt. Vosotros sois la sal de la tierra. You are the salt of the earth. Y un día desafié a Dios And one day I challenged God, y me permitió predicarlo. and He allowed me to preach it. Desde ese día creo que Dios es capaz de sacar de donde no hay. From that day on, I believe that God is capable of making something out of nothing. Y eso es lo que Él va a hacer aquí hoy. And that's what He will do today. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dice la Biblia The Bible says sobre el capítulo 19, on chapter 19 que es una conocida historia, cuál es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. of the very known story of the destruction of Sodom and Gomorrah. En el momento en que Dios se airó contra esta ciudad In the moment that God was angry against this city por la perversidad sexual que ellos tenían, because of the sexual perversions that they had, y consecuentemente Dios determina destruir a esta ciudad por completa, estas dos ciudades. and God consequently determines to destroy these 2 cities. Y cuando nosotros encontramos And when we find lo que es la historia de Sodoma y de Gomorra, the story of Sodom and Gomorrah, cuál el pecado primordial que existía en esta ciudad which the primary sin that existed in this city, era el homosexualismo y como tal el lesbianismo también. which was homosexuality and lesbianism, Pero la raíz o la esencia del pecado de esta ciudad, but de estas ciudades, the root or the essence of the sin of this city era el pecado sexual como tal, was sexual sin as such, poniendo a un lado la orientación putting
putting to aside the orientation, la realidad era que lo que había en medio de esta ciudad the reality is that what was in the middle of the city y lo que predominaba en estas ciudades and what predominated in these cities era el pecado sexual. was the sexual sin. Lo que lleva a Dios a la ira contra ellos What takes God to be angry against them era precisamente la condición espiritual de ellos was precisely their spiritual condition y su rebeldía en contra de Dios. and their rebellion against God. Cuando los hombres comenzaron a echarse con hombres y mujeres con mujeres, When men started to lay with men and women with women, allí comienza la ira de Dios a enfurecerse contra ellos. there the anger of God starts to go up against them. Y cuando Dios trata con este pueblo de forma directa, And when God deals with these people que directly, ellos no querían escuchar a Dios, that they did not want to hear God, entonces Dios determinó traer destrucción sobre estas ciudades. then God determined to bring destruction against these cities. Y ante la destrucción de Dios para estas ciudades, And before the destruction of God for these cities, que hizo llover azufre y fuego, verso 24 dice, where he made rain sulfur and fire, verse 24 says, dice entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire de parte de Jehová desde los cielos. from the Lord out of heaven. Utiai kaemania kondi. Uno de los puntos importantes a notar One of the most important points to notice es ver la ira de Dios sobre una nación o sobre una persona. is to see the wrath of God over a nation or a people. El verso 24 revela la ira de Dios en contra de esos pueblos The verse 24 reveals the wrath of God against these people y que muestra and shows lo que Dios es capaz de hacer. what God is capable of doing. La Biblia presenta a Dios como un Dios de amor, The Bible presents God as a God of love, a la vez lo presenta como un Dios que también es un Dios de juicio. and at the same time presents God as a God of judgment. Y el amor de Dios And the love of God es lo que logra enjuiciar aún más a los hombres. is what is able to judge even more men. El verso 24 Verse 24 revela la manera en la cual Dios es capaz de accionar. reveals in the way that God is capable of acting. Verso 25 dice la Biblia, Verse 25 the Bible says, y destruyó las ciudades and he overthrew those cities y toda aquella llanura and all the plain con todos los moradores de aquellas ciudades and all the inhabitants of the y cities el fruto de la tierra. and that which grew upon the ground. Todo lo que había en estas dos ciudades All that was in these two cities era abominable ante los ojos de Dios, was abominable before the eyes of God. al punto que Dios destruyó aún At the point that God even destructed el fruto de la tierra. the fruit of the earth. Cuando nosotros encontramos esta verdad, When we find this truth, lo que nosotros estamos viendo a través de la Biblia what we are seeing through the Bible es la forma de Dios accionar ante el momento is the way of God acting before the moment cuando ya Dios no resiste o ha determinado no más resistir el pecado de los hombres. where God has determined to no longer resist the sin of men. En medio de esta ciudad de Sodoma y de Gomorra In the middle of this city, Sodom and Gomorrah, había habido una gran influencia there had been a great influence de lo que es la sexualidad en medio de estas ciudades, of sexuality within these cities al punto que logra aún afectar that even affects la vida de las hijas de Lot. the life of the children of the daughters of Lot. Es por eso que encontramos en el verso 30 decir la Biblia That's why we find in verse 30 the Bible says que cuando Lot subió de Zoar y moró en el monte that when Lot went out of Zoar and dwelt in the mountain junto con sus dos hijas, with his two daughters, que estaban ellos en esta cueva, that they were in this cave. en medio de esta cueva In middle of this cave, surge la idea a las hijas de él, the daughters have this idea, y la hija menor and the younger daughter determina lograr preservar la descendencia de su padre. determines to be able to preserve the descendants of her father. Y para preservar la descendencia de su padre, And to preserve the descendants of her father, determina habitar con él she determines to lie with him y unirse sexualmente con su padre. and unite sexually with her father. Una desgracia abominable ante los ojos de
ante Dios, an abominable disgrace before the eyes of God, que en el tiempo actual nosotros lo conocemos como incesto. that we in the actual time know as incest. Yo he lidiado con estos espíritus, ministrando la liberación a personas con estas ataduras, I've dealt with these spirits, ministering with people with these spirits, y he logrado entender que algunos de los espíritus, and I've understood that some of these spirits, o uno de los espíritus más fuertes que hay, and one of the strongest spirits that there exists, es el espíritu de homosexualismo is the spirit of homosexuality y el demonio de incesto. and the demon of incest. Son dos demonios There are two demons que usted tiene que ejercer una autoridad muy grande en Dios that you have to execute a superior authority in God para usted poder ejecutar la gloria de Dios para echarlos fuera, to be able to execute the glory of God to cast them out, porque ellos pudieran manifestarse because they can manifest y aún no salir fuera del cuerpo de las personas. yet not leave out of the people's bodies, Sobre todo el demonio de incesto. especially the demon of incest. El incesto es precisamente las relaciones sexuales The incest is precisely the sexual relations entre familiares, within family members, padre, hijo, father, children, madre, hija, father, son, mother, hermanos, daughter, hermanas. brothers or sisters. Esta índole de influencia This type of influence son principados de alta jerarquía are principalities of high hierarchies que ellos operan en los aires, that operate in the air, y que esta influencia demoníaca and this demonic influence no había estado presente had been present en Sodoma y en Gomorra, in Sodom and Gomorrah, porque la influencia demoníaca de índole sexual because the demonic influence of a sexual type no era tan solo en el ámbito del lesbianismo y homosexualismo, was not just existing in the realm of homosexuality and lesbianism, sino que era en todo lo que concierne a la sexualidad como tal. but it was regarding everything with sexuality. Y cuando esto surge en medio de estos pueblos, And when this surges within these people, usted ve que Dios destruye las ciudades, you'll see that God destroys the city. pero ante la destrucción de Dios a estas ciudades, But before the destruction of these cities of God, la influencia demoníaca ya estaba sobre las hijas de Lot, the demonic influence was already upon the daughters of Lot. y ellas como tal eran conscientes de Dios, And as such, they were knowing of God porque ellos habían conocido de su gran tío Abraham, because they had known about their great uncle Abraham. que Abraham había sido un gran hombre en Dios, That Abraham had been a great man in God. y este gran hombre Abraham, And this great man Abraham, ellos tenían que haber conocido la historia de él. they had to know his story. Ellos tenían conocimiento de Dios, They knew the knowledge, they had knowledge of God, aunque tal vez no estaban en Dios. although maybe they weren't in God. Y estas dos jóvenes o estas dos hijas de Lot, And these two young daughters of God, of Lot, bajo la influencia demoníaca under demonic influence del lugar donde ellos habían salido, of the place of where they left, de Sodoma y de Gomorra, Sodom and Gomorrah, logran ahora en la perversidad de su mente now in the perversion of their mind, tratar de llevar a su padre a la desgracia del pecado. take their father to the disgrace of sin. Lo que primero nosotros logramos notar en esta historia What we first are able to see in this story es la influencia que ejercen los espíritus inmundos sobre la vida de una persona, is the influence that the demonic spirits exert over the life of a person. que ellos habían estado bajo el manto demoníaco That they were under the demonic mantle de lo que es el espíritu de sexualidad of the spirit of sexuality que reinaba sobre Sodoma y Gomorra, that reigned over Sodom and Gomorrah. y que bajo esa influencia And under this influence, ellos se encontraban ahora cuando estaban junto con su padre. they found now together with their fathers. Y cuando Lot sube a Zoar, And now when Lot goes up to Zoar, y dice la Biblia que moró en el monte and the Bible says that he dwelt in the mountain junto con sus dos hijas, with his two daughters, usted ve que dice la Biblia que tuvo miedo de quedarse en Zoar you'll see that the Bible says that he was fearful of staying in y se Zoar. metió en la cueva. And he went into the cave. Yo quiero que usted vea la historia completa como es. I want you to see the total story, how it really is. Yo quiero que usted vea la influencia demoníaca I want you to see the demonic influence que ejercen los espíritus inmundos that the demonic mundane spirits exert sobre la vida de las personas. over the life of people. Que estas dos jóvenes That these
two daughters se encontraban bajo la influencia de estos espíritus. found themselves under the influence of these spirits. ¿De dónde habían conocido ella de estos espíritus? Where had they known of these spirits? Ellos habían conocido de esto en Sodoma y They Gomorra. had gone to know this in Sodom and Gomorrah. Entonces no puede haber ninguna duda So there is no doubt de que los lugares logran ejercer influencia in that places are able to exert influence sobre la vida de aquellos que le permiten que ellos ejerzan influencia. over the life of those that allow for these influence to be exerted on Que them. ellas se encontraban bajo la cobertura total de la influencia de este espíritu sexual. That they found themselves under the covering, the demonic covering of this the demonic sexual spirit. Y cuando ellos salen de esta ciudad, And when they left this city, ven que su padre estaba solo. they see that their father is alone, Y ellas pensaron que posiblemente and they thought that possibly nadie más había sobre la faz de la tierra. there was no one else on the face of the earth. Y bajo la idea de ellos preservar la descendencia de su padre, And under the idea of preserving the descendants of their father, y que ellas creyeron and that they believed que no había podido haber otra persona that there could not have been another person que en la tierra that on earth pudiera allegarse a could ellas lie to with them conforme a la costumbre de la tierra. according to the custom of the earth. En otras palabras, In other words, conforme a los ritos religiosos de los judíos, according to the religious rites of the Jews, que ellas creían que no había otro hombre that they believed that there was no other que man pudiera llegarse a ellas that can lie with them y pudiera preservar el linaje de su padre. and preserve the lineage of their father. Y bajo el engaño de preservar el linaje de su padre, And under the seeds of preserving the lineage of their father, ellos emborrachan al padre they make the father become drunk, y lo conllevan a él a estar íntimamente con ellas. and they take him to be intimate with them. Pero lo sorprendente del caso What the surprising of all this is era que había una aparente causa was that there was an apparent cause que pudiera justificar las acciones de ellas. that can justify their actions. Entonces lo que nos lleva a entender es What this takes us to understand is que cuando los hombres creen que hay una causa justa, that when men believe that there are a just cause, los hombres son capaces de pecar. men are capable of sinning. Que cuando los hombres entienden que hay una causa justa, When men believe that there is a just cause, los hombres pretenden hacer lo que sea para ellos llevar la justificación de su causa a cabo. men are intended to do anything to take the justification of their case to completion. ¿Sabía usted Did you know que todo aquel que divide una iglesia that everyone that divides a church tiene una buena justificación del por qué lo hace? has a good justification as to why they do it? Hay muchos que lo hacen porque ellos consideran There are many that do it because they consider que se han desviado en el lugar donde están de la doctrina genuina. that wherever they are have been deviated of the genuine doctrine. Y bajo esa creencia dividen iglesias. And under that belief, they divide churches. Hay otros que creen que el hombre que está allí, el líder que ejerce autoridad en ese lugar, There are others that believe that the leader that executes authority in that place no debe de estar allí. should not be there. Y bajo ese concepto dividen And iglesias. under that concept, they divide churches. O posiblemente piensa que pudiera hacerlo mejor. Or possibly they could think that they could do it better. Y bajo ese ideal dividen iglesias. And under that idea, they divide churches. ¿Sabía usted Did you know que los hombres que estrellaron los aviones en las Torres Gemelas that those men that crashed the planes on the Twin Towers tenían una causa del por qué ellos lo estaban haciendo? had a cause? That's why they were doing it. ¿Sabe cuál era la causa de ellos? You know what their cause was? La causa de ellos era ir en contra de los infieles. The cause was to go against the unfaithful. Ellos tenían una mentalidad y un concepto en su corazón They had a mentality and a concept in their heart que le llevaba a ellos a hacer cosas malas, that took them to do evil things, que le llevaba a ellos a hacer obras pecaminosas, that took them to do a sinful work, que le llevaba a ellos a hacer obras destructivas. that took them to do destructive work. Porque la idea y el pensar en el corazón de ellos Because the idea and the thought in their heart era justificable ante los ojos de ellos. was justifiable before their eyes. Y los hombres no han entendido la realidad. And men have not understood the reality Que porque sea justificable ante los ojos nuestros, that just because it's justifiable before our eyes, no implica que es justificable ante los ojos de Dios. it does not imply that it's justifiable before the eyes of God. Ese había sido el problema de un hombre criminal. That was the problem of a criminal man.
perseguía a todos los creyentes that persecuted all the believers para darle muerte donde quiera que ellos estaban. to give death unto them wherever they were. ¿Sabe cuál era este hombre? You know who this man was? Saulo de Tarso. Saul of Tarsus. Donde quiera que Saulo entraba y había creyentes, Wherever but Saul entered and there were believers, él los perseguía para matarlos. he persecuted them to kill them. ¿Sabe por qué? You know why? Porque en el corazón de él Because in his heart había un pensamiento there was a thought que le dictaba a él that told him que había una causa justa. that there was a just cause. ¿Cuál era la causa? What was the cause? La religiosidad de él. His religiosity. Entonces, And so, se ha visto a través de la historia. we've seen through the story, La Biblia lo ha revelado una y otra the vez. Bible has revealed it time and time again. ¿Cómo es que los hombres How is it that men entran a ser engañados por la obra del diablo? enter to be deceived by the work of the devil? Las hijas de Lot The daughters of Lot fueron engañadas por el diablo. were deceived by the devil. Su engaño estaba en base Their deceit was based on a que ellas pensaban they thought que nadie más podría preservar el linaje de su padre. no one else could preserve the lineage of their father. Y bajo el engaño de ellas preservar el linaje del padre, And under the deceits of them preserving the Ellos- lineage of their father, ellos lo llevan a él a ser emborrachado. they take him to be drunk. Y emborrachados And being drunk, conviven con él. they lie with him. Lo llevan a lo que es una de las influencias más poderosas sobre la faz de la tierra. They take him to one of the most influence and the powerful influences over the face of the earth. La fuerza demoníaca que cautiva la mente y el corazón de las personas, The demonic forces that captivate the heart and the mind of people, donde no lo quieren soltar, where they don't want to let them go, donde no quieren que la persona sea libre, where they don't want to be make the people free, y caen en la desgracia del pecado. and they fall into the disgrace of sin. ¿Por qué caen en la desgracia del pecado? Why do they fall in the disgrace of sin? Por un engaño. For our deceits. Entonces hay un mensaje importante aquí. So there's an important message here. Hay un mensaje muy importante There's a very important message que revela that reveals lo que es la maquinaria natural de la mente de los hombres, the natural mind of men. y que la mente de los That hombres the mind of men puede entrar en conflicto con la mente de Dios, can enter in conflict with the mind of God. porque la mente de las hijas de Lot Because the mind of the daughters of Lot entraron en conflicto entered in conflict con lo que es la moral with the moral establecida por Dios established by God sobre la tierra. over the earth. Entonces es importante que nosotros sepamos So it's important for us to know que nosotros no podemos permitir that we cannot allow que el enemigo engañe nuestras mentes that the enemy deceive our mind y nos lleve a nosotros a creer and take us to believe bajo preceptos naturales nuestros de hombres under natural precepts of men que nuestras acciones that our actions pueden tener una justificación can have a justification siempre y cuando nosotros lo creamos así. as long as we believe it. Nosotros debemos de entender We need to understand que hay una ley moral that there is a moral law y que hay una ley de Dios and there is a law of God, y que esa ley está por encima de los preceptos de los and hombres that law is over the precepts of men y de la ideología nuestra, and our ideologies, y que lo único que trae libertad a los hombres and that the only thing that brings liberty to men es vivir bajo ella. is living under it. Lot tenía miedo, Lot was scared. Lot estaba asustado, Lot was afraid, y ese miedo and that fear lo llevó a él a meterse en la cueva. made him to go into the cave. ¿Cuál es el mensaje? What is the message? El mensaje es varios. The message are various. ¿Sabe cuál es el mensaje? You know what the message is? El mensaje es The message is que nuestra ideología that our ideology no puede llevarnos a nosotros cannot take us a ir en contra de lo que Dios ha dicho. go against what God has said. Que lo que nosotros creemos That what we believe no puede ir en contra de lo que Dios ha dicho cannot go against what God has y de said lo que Dios ha hablado. and what God has spoken. Pero hay más en el mensaje. But there's more in the message. ¿Sabe qué más había en el mensaje? What else there is in the message? Que Lot había ido a la cueva, That God had gone to, that Lot had gone to the cave. y lo que lo llevó a él a la cueva What took him to the cave fue el miedo. was fear. El miedo. Fear. El miedo. Fear. El miedo fue aquello que lo llevó a Lot a la cueva. Fear was what took Lot to the cave. Cueva
donde Lot se encontró cave where Lot found himself atado por la influencia bound by the influence de Sodoma y de Gomorra of Sodom and Gomorrah en la cueva donde él estaba. in the cave where he was. ¿Sabe por qué? You know why? Porque a pesar de que Lot amaba a Dios, Because besides Lot loving God, Lot nunca cayó en cuenta Lot never realized que las hijas de él that his daughters tenían una influencia de Sodoma y de Gomorra, had the influence of Sodom and Gomorrah, y que esta influencia and that this influence la había traído sobre la casa de él, they had been brought over this house, y que él metiéndose en esa cueva and getting into this cave, se estaba metiendo en la cueva del lobo, he was getting into the cave of the wolf, y allí Satanás lo atrapó. and there Satan trapped. Allí Satanás lo llevó a caer en la desgracia del pecado. There Satan took this guy to fall into the sin. Y cuando él se encuentra en medio de esta situación, And when he finds himself in the middle of the que situation, la Biblia dice that the Bible says que habitó en una cueva él y sus dos hijas, that he dwelt in a cave with his two daughters, Satanás maquinó en la mente de ellas, Satan put in their mind. le implantó un pensamiento contrario a lo que es espiritual y es de Dios. He implanted a thought contrary to what is of God. Ellas lo aceptaron. They accepted it. ¿Sabe por qué lo aceptaron? You know why they accepted it? Porque ya la influencia estaba sobre Because the ellas. influence is already on them. ¿Por qué la influencia estaba sobre ellas? Why was the influence on them? Porque ya habían estado en Sodoma y en Gomorra. Because they had already been in Sodom and Gomorrah. Entonces es indicativo So this is indicative de que nosotros tenemos que tener cuidados that we need to be careful a donde nosotros permitimos que entren nuestros hijos. to where we allow our children to go in. Porque la influencia demoníaca Because the demonic influence puede caer sobre de ellos. can fall on them. Y cayó sobre las hijas de Lot. And it fell on the daughters of Lot. Lot se escondió Lot hid porque él tenía miedo a morir. because he was afraid of dying. Y bajo este miedo de él morir, And under this fear of dying, en esta cueva, in this cave, Satanás lo tenía preparado. Satan had him prepared. ¿Sabe lo que Satanás había hecho? You know what Satan had done? Satanás había infundido el miedo en Lot. Satan had infused fear in Lot. Porque habiendo infundido el miedo en Lot, Because having infused the fear in Lot, lo llevaría Lot a esconderse, it took Lot to hide, a aislarse con sus hijas. to isolate with his Y daughters. sabría Satanás And Satan knew que allí él iba a calcomer la mente a ellas. that there he was going to eat their minds up. Todo lo que toma lugar es un plan demoníaco. Everything that takes place is a demonic plan. Ya Dios había hablado con Lot. God had spoken to Lot already. Lot tuvo miedo, Lot was afraid. pero Dios le dijo a But él God told him que si había un justo en la ciudad, that if there was a just in the city, Dios detendría el juicio por un justo. God would stop the judgment over a righteous man. Pero él se escondió aún así But he hid anyway hasta que Dios destruyera la ciudad. until God destroyed the city. Y escondido él And hiding bajo el temor, under fear, es completamente absorbido por el temor. he's completely absorbed by fear. Y allí llega And there al lugar he arrived to the place donde Satanás lo quería llevar. where Satan wanted to take him. Entonces Satanás lo quería llevar a él. So Satan wanted to take him. Satanás lo quería llevar Satan wanted to take him a un estado emocional to an emotional state donde él tuviera miedo where he would be fearful y donde él sintiera el estado and where he would feel the state, el estado emocional más tremendo the biggest emotional state, que las personas se pueden encontrar. and where people can find themselves. ¿Sabe cuál es? You know which one that is? El miedo. Fear. El miedo ha sido la causa Fear has been the cause de llevar a muchas personas a entregarse, of taking many people to giving themselves, de entregarse a lo pecaminoso, giving themselves to the sinful, de entregarse a lo malo, giving themselves to the evil, de hacer of atrocidades. doing atrocities. Hay personas que por miedo a la muerte There are people that for fear of death han matado a otros. have killed others. Hay personas que por miedo a la There muerte are people that for fear of death han hecho atrocidades. have made atrocities happen. Hay personas There are people que bajo la influencia del temor, that under the influence of fear, bajo el miedo que le cautiva, under the fear that captivates them, le lleva a ellos a encerrarse en una cueva. takes them
to enclose themselves in a cave. Ahí está el ejemplo que nosotros vivimos hace pocos años atrás. There's the example we lived a few years back. El miedo a la muerte llevó a los hombres, The fear of death took men, los llevó a ellos a ser encarcelados took men to be imprisoned en sus propios hogares. in their own homes. Cuando se desató este fenómeno del COVID en los tiempos del año 2019-2020, When this phenomenon of COVID was unleashed in the early 2020, cuando este fenómeno llega, when this phenomenon la arrived, gente se atemorizó. people were afraid. El temor que le produjo a ellos, What did fear produce in them? le produjo a que las sillas se vaciaran, It produced for these chairs to be empty. las sillas de los templos y de las The iglesias, chairs of the temples and churches. que los púlpitos quedaran vacíos. That the pews be and the pulpits be empty. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el miedo a la muerte le conllevó a ellos Because the fear of death took them a tratar de proteger su vida. to try to protect their lives. ¿Sabía usted Did you know que el miedo that fear es una de las estrategias mayores is one of the biggest strategies que utiliza el enemigo that the enemy uses para mantenerte neutralizado? to maintain you neutralized? El miedo te neutraliza. Fear neutralizes El you. miedo impide que tú camines. Fear does not allow you to walk. El miedo impide que tú avances. Fear does not allow you to advance. Y ese es el estado And that is the state en el cual Satanás quiere llevar a los hombres y las mujeres de Dios. where Satan wants to take the men and the women of God. Si tú no cumples en el trabajo, If you do not fulfill your deed and your word, te van a botar, no vayas a la iglesia. they're going to kick you out. Do not go to church. Si tú no vas a hacer lo que el jefe te dijo, If you don't do what your boss told you, no vas a lograr un puesto mayor, no vayas hoy a la iglesia. you're not going to get that promotion. Don't go to church. Y bajo el miedo, And under fear, Satanás los lleva Satan takes them donde él quiere que los lleve, wherever he wants to take donde él los quiere llevar. wherever he wants to take Y them. allí And there, Satanás le prepara su trampa. Satan prepares the trap. Entonces, So, hay un gran mensaje. there's a great message. Hay un mensaje. There's a message. Cuidado al miedo. Be careful with fear. Y un mensaje And there's another message que nos that alerta. alerts us, Que nos alerta alerts us a nosotros for us ser cautelosos. to be cautious. Porque el miedo Because fear y un pensamiento errado and a wrong thought te llevan fácilmente can take you easily a la desgracia del pecado. to the disgrace of sin. Escúchelo. Listen, Porque Lot había caído en la desgracia del pecado. because Lot had fallen to the disgrace of sin Por el miedo because of fear y por un pensamiento errado and a wrong thought de las hijas de él. of his daughters. Usted ve todo el escenario que presenta la Biblia. You see the whole scene that the Bible presents, Y usted encuentra and you find que entonces that then Lot Lot viene a ser el padre, comes to be the father el verso 37 de Moab of Moab in verse 37 y de Ben-Ami. and Ben-Ami. Moab Moab, y Ben-Ami. Ben-Ami. ¿Sabe cuáles fueron Moab y Ben-Ami? You know who were Moab and Ben-Ami? Dos naciones. Two nations. Dos naciones Two nations que entraron en conflicto. that entered in conflict. Dos naciones Two nations que después that after fueron aquellas naciones que le hicieron la guerra al pueblo de Israel. were those nations that warred against the people of Israel. ¿De dónde salieron ellos? Where did they come from? ¿De dónde salieron estas dos naciones? Where did the two nations come Similar a Ismael from? Similar to Ishmael, cuando se adelantó when he went, la mujer when his woman, de Abraham when the woman of Abraham y convivió went in and lied down, y nace and there is born Ismael. Ishmael. Cuando nace Ismael, When Ishmael is born, viene a ser he comes to be la nación vecina the neighboring nation, Palestina, Palestine, que le hace la guerra a quién?
that wars against who? A Israel. Israel. ¿De dónde nació? Was this born? ¿De dónde surge? Where is this surging from? Del desespero de una mujer. Out of the desperation of a woman. Un pensamiento A thought que le llevó a desobediencia a Dios that took her to the disobedience of God, y que produjo como resultado and that produced as a result una nación enemiga enemy nation del pueblo de Dios. of the people of God. Comience a notar Start to notice cómo los pensamientos contrarios how the contrary thought malinfluencian la mente, el corazón de los hombres. badly influence the mind and hearts of men. Porque el mensaje que Dios quiere Because the message that God que wants usted entienda sobre todas las cosas for you to understand over all things es como el pensamiento de los hombres is how the thought of men le lleva a la desobediencia contra Dios. take them to the disobedience against God. Ahí está Ismael There is Ishmael y ahí está and there is Moab Moab y Ben-Ammi. and Ben-Ammi. Dos naciones Two que nations, fueron enemigas entre sí enemies within each other, y que se levantaron en contra de Israel and lifted up against y Israel que le hicieron la guerra a Israel. and warred against Israel. Entonces vamos a retroceder la historia hacia atrás. So let's bring the story a little back. Usted tiene un hombre llamado Lot, You have a man named Lot, el cual estaba en medio de Sodoma y de Gomorra. which is in the middle of Sodom and Gomorrah. Usted tiene la mujer de él, You have his woman, his wife, his wife, que muere that dies porque miró hacia atrás because she looked back y se convirtió en una estatua de sal. and turns into a salt statue. Lot no miró hacia atrás. Lot did not look back. Lot permaneció en el camino, Lot stayed in the walk, pero Satanás lo llevó donde lo quería llevar. but Satan took him where he wanted him. Entonces Lot no muere en Sodoma y Gomorra So Lot doesn't die in Sodom and Gomorrah porque él no miró hacia because atrás. he didn't look back. Él caminó firme en lo que Dios le había hablado a él. He walked firm in what God spoke to him. Él se escapó de Sodoma y de Gomorra, He escaped Sodom and Gomorrah. pero tras haberse escapado de Sodoma y de Gomorra But having escaped Sodom and Gomorrah y de los juicios de Dios contra esas naciones perversas, and the judgments of God against those perverse nations, la realidad se ve en estos versos the reality is seen in these verses. cuando Satanás no lo enredó en Sodoma y en Gomorra, Satan did not trap him in Sodom and Gomorrah, pero lo atrapó en la cueva. but he trapped him in the cave. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el miedo lo persuadió. Because fear persuaded Tal him. vez Satanás no te atrapa en Sodoma y en Gomorra, Maybe Satan doesn't trap you in Sodom and Gomorrah, pero te infunde el miedo, but he infuses fear. te infunde el temor Infuses a fear para llevarte a la cueva. to take you to the Y cave. en la cueva And in cave, Él te prepara un plan he prepares a plan for para you destruirte. to destroy you. ¿Sabe lo que el diablo quiere You hacer? know what the devil wants to do? Satanás quiere llevar a los hombres de Dios Satan wants to take the men of y God a las mujeres de and Dios the women of God a través del miedo. through fear. Los quiere llevar a la He cueva wants to take them to the cave. porque en la cueva Because in the cave el plan es destruirlo. is to destroy them. Dile, no me meto en la cueva. Say, I'm not getting in the cave. No me meterán en la cueva They're not getting me in the cave. porque no permitiré que el miedo Because I will not allow for fear me lleve a la cueva. to take me to the cave. No permitiré que el miedo Not allow for fear me lleve a la cueva. me to the cave. Hay una situación There's a situation que revela la Biblia. that the Bible reveals. Es una situación importante entenderla. It's a very important situation to Porque usted ve la understand. mujer de Lot que muere en Sodoma y Gomorra. Because you see the woman of the wife of Lot that dies in Sodom and Gomorrah. Y entonces usted ve a Lot persuadido por sus hijas. And then you see Lot persuaded by his daughters. Y entonces And so usted encuentra luego you find then que nace Moab y nace Ben-Ammi. Moab be born and Ben-Ammi as well. Y usted encuentra And you find un antes
A before, un presente a present, y un futuro. and a future. Un antes, A before, a past, un antes, a before, un presente a present, y un futuro. and a future. El antes es en Sodoma y The Gomorra. before is in Sodom and Gomorrah. El presente lo ve en la cueva. The present you see in the cave, Pero usted ve el futuro en Moab y en Ben-Amí. but you see the future in Moab and Ben-Ammi. Entonces usted ve la vida de un hombre por completa. So you see the life of a man completely. Usted la ve al frente de sus ojos allí. You see it before your eyes there. Por eso la Biblia lo deja allí escrito. That's why the Bible leaves it there written. Por eso está allí en la Biblia. That's why it's there in the Bible. Que las hijas de Lot lo llevaron al pecado sexual. That the daughters of Lot took him to sexual sin. La Biblia quiere que usted vea el antes, The Bible wants you to see the before, el presente the present, y el futuro. and the future. ¿Sabe cuál fue el presente? You know what the present is? La destrucción de la vida de Lot. The destruction of the life of Lot. ¿Sabe cuál fue el futuro? You know what the future was? La destrucción de su generación. The destruction of his generation. El linaje The lineage que ellos querían preservar. that they wanted to preserve. En vez de preservarlo, Instead of preserving, lo dañaron. they damaged it. Porque nació Moab Because then Moab was y nació born, Ben-Amí. and Ben-Ammi was Y born. ambas naciones Both nations no eran nada buenas. were not good. Una de ellas One of them llevó al pueblo de Israel a la idolatría. took the people of Israel to idolatry. Cuando usted ve esto, When you see this, usted entonces you entiende then understand qué es lo que Dios está mostrando. what is God showing? ¿Qué es lo que Dios revela a través de esta historia? What is God revealing to the story? Dios muestra un antes, God shows the before, un presente present, y un futuro. and the future. ¿Cuál es el futuro? What is the future? Un futuro A future en desgracia in disgrace a su linaje. to the lineage. Un futuro desgraciado. A disgraced future. Un futuro desgraciado. A disgraced future. Por medio Through de una ideología, of an ideology. de un pensamiento One thought que no era nada más y nada menos influenciado that was nonetheless influenced directamente por el mismo diablo. directly by the devil himself. Y en medio de esto, And in the middle of this, entonces usted logra entender then you get to understand la importancia the importance de lo que es la cabeza en el hogar. of the head of the household. Entonces usted logra ver So you get to see la importancia de lo que es el hombre en su casa. the importance of a man in his house. Y aquí usted logra ver And there you get to see quién es el que le abre la puerta al enemigo en la casa. who is the one that opens the door to the enemy in the house. Que quien le abre la puerta al enemigo en la casa no es la esposa. That the one that opens the door to the enemy in the house is not the wife. Que quien le abre la puerta al diablo en la casa no es la mujer. That when the one that opens the enemy, the door for the enemy is not the woman. Quien le abre la puerta es el enemigo. The one that opens the door to the enemy, Por eso el diablo ataca a los caballeros. the enemy. That's why the devil attacks the men. Por eso el diablo viene contra ellos. That's why the devil goes against them. Porque el diablo viene contra la cabeza. Because the devil goes against Porque the si head. él tumba la cabeza, Because if he knocks down the head, él logra tumbar el hogar. then he brings down the comb. Él logra tumbar el hogar. He brings down the home. Pero ¿sabe lo que Dios quiere? But you know what God wants? Que nosotros entendamos el mensaje. That we understand the message. ¿Cuál es el mensaje? What is the El message? mensaje es The message is que los hombres that men se tienen que levantar. need to get up. Se tienen que levantar. Need to get up. Se tienen que levantar. Need to get up. ¿Sabe por You qué? know why? Porque el problema que hubo en la cueva, Because the problem in the cave, el problema que hubo en el hogar de Lot, the problem in the home of Lot, porque esa cueva because that cave se convirtió en el hogar de Lot turned into Lot's home. y esa cueva And that cave se hizo su casa. was made his house. ¿Sabe cuál fue el problema? You know what the problem was? Que la decisión That the decision la tomaron las hijas was made by the daughters y no el padre. and not the father. Allí los roles estaban invertidos. There the roles were inverted. Quien tenía que tomar la decisión era Lot, Who had to make the decision was Lot. pero quien tomó la decisión fueron las hijas. But who made the decision was the daughters. Entonces eso nos enseña a So nosotros that shows us que cuando nosotros permitimos that when we allow que los papeles se cambien, the roles to switch,
Y quien tiene que ejercer las decisiones And the one who needs to exert the decision no lo hace, doesn't do it. se abren puertas en el hogar. Doors are open in the home. Y cuando se abre puerta en el hogar, And when the doors are open in the home, Satanás entra allí. Satan enters Y there. cuando él entra, And when he enters, él saquea el hogar. he shakes the home. Él saquea la casa. He shakes the house. ¿Y sabe qué pasa? And you know what he does? Si se descuida, If you are not careful, lo lleva hacia la ruina. he takes you to the ruin. Él llevó a que la descendencia de Lot He took the descendants of Lot hubiera una tragedia. to a tragedy. ¿Sabe cuál es la tragedia? You know what tragedy? La de Moab y Ben-Ammi. The one of Moab and Ben-Ammi. Lo primero que hacían era levantarse en contra del pueblo de Dios. The first ones to lift up against the people of God. Nada bueno salió de allí. Nothing good against ¿Sabe por qué there. no salió nada bueno? You know what? Nothing good came from there. Porque se originó Because it was originated con algo malo. with something bad. ¿Sabe lo que Dios quiere que nosotros entendamos? You know what God wants us to understand? Dios quiere cambiar el escenario. God wants to change the scenario. Dios quiere cambiar absolutamente todo. God wants to change absolutely everything. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer? You know what God wants to do? Dios quiere marcar tu presente God wants to mark your present. y Dios quiere marcar tu futuro. He wants to mark your future. Tú quieres que tu generación, You want your generation. tú quieres que en tu genealogía You want that in your genealogy. lo que reine sea la gloria de Dios. Whatever reigns be the glory of God. Lo que reine sea la unción de Dios. What reigns be the anointing of God. Yo quiero que mis hijos puedan echar fuera demonios. I want my children to cast out demons. Yo quiero que mis hijos puedan sanar enfermos. I want my children to heal the sick. Yo quiero que mis hijos puedan profetizar. I want my children to prophesy. Yo quiero que ellos logren alcanzar lo que yo no he alcanzado. I want them to reach what I have not reached. Yo quiero que ellos lleguen a las naciones que yo no he llegado. I want them to go to the nations I have not gone to. Yo quiero que ellos echen fuera los demonios que yo no he echado. I want them to cast out the demons I have not casted Yo out. quiero que reine mi genealogía I want my genealogy to reign la gloria de in Dios the glory of a God. través de la liberación, Through the deliverance, a través de los milagros through miracles, y de los dones del Espíritu de the Dios. gifts of the Spirit of God. Yo quiero una genealogía llena de la gloria de Dios. I want a genealogy full of the glory of Yo God. quiero una genealogía llena de la presencia de Dios. I want a genealogy full of the presence Yo of quiero que God. en toda mi genealogía I want him to take my genealogy se conozca que hubo un hombre de Dios and being known that a man of God que echaba fuera demonios, that casted out que demons, sanaba enfermos, that healed the sick, que sujetaba principados, that subjected que principalities, alcanzaba almas para el reino de los cielos. that took souls to the kingdom of heaven, Dejó plasmado left plasma, un legado a legacy de gloria, of glory, un legado a legacy de gloria, of glory, un legado a legacy de gloria. of glory. ¿Qué tú quieres para tu casa? What do you want for your home? ¿Qué tú quieres para tu familia? What do you want for your family? ¿Qué tú quieres para tu hogar? What do you want for your house? ¿Qué tú quieres destrucción? What do you want? ¿Tú Destruction? quieres You maldiciones? want curses? ¿O tú quieres que la gloria de Dios You want reine the glory of God to en reign? toda tu genealogía? Know your genealogy. Entonces, ¿sabe lo que tenemos que hacer? So you know what we need to do? Decirle que no al miedo, Say no to fear. levantarnos fuertes, Get up strong. tomar las decisiones correctas Take the correct decisions y marchar hacia la gloria de Dios. and march towards the glory of God. Instruir a nuestros hijos, Instruct our children. instruir al futuro venidero Instruct the coming future de lo que es la gloria, of the glory. de lo que es la unción, Of what is the anointing? de lo que es la presencia Of what is the presence? y de lo que es Dios. And of what is God? Yo quiero que mis hijos sean profesionales, I want my children to be professional. pero antes de ser profesionales, But before being professional, yo quiero que sean ungidos de Dios. I want them to be anointed of God. Ungidos de Dios. 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 Anointed of God. ¿Sabe You qué? know what? Que como su padre, That as their father, donde quiera que ellos lleguen, wherever they go, los demonios salgan corriendo. demons go running. Yo quiero que ellos digan: I want them to mi say, padre me enseñó my father taught a me no tener miedo a los demonios, to not have fear y against que the en el demons. nombre de Jesús And that in the name of Jesus, los demonios salen fuera. the demons are out. Los demonios salen fuera. Demons are out. Los demonios salen fuera. Demons are out. Los demonios salen fuera. Mis hijos me dicen: papi, My children say, Papi, yo tuve un sueño. I had a dream. ¿Qué tú soñaste? What did you dream? Tal y tal cosa. Such and such thing. ¿Y qué pasó? And what happened? Se cumplió.
It happened. La chiquita mía me dijo, papi, My little one said, Daddy, yo tuve un sueño I had a dream que nosotros nos mudábamos that we moved para la casa del parque. to the house by the park. Y lo menos que ella sabía And the least thing she knew es que en ese tiempo was that in that time, todos los bancos me habían dicho que no. all the banks said no to me. Ese es el linaje que yo quiero que corra. That's the lineage I want to run. De la misma manera And the same way que los satanistas that Satanists influencian a sus hijos influence their children para que ellos sigan en el satanismo. to follow Satanism, De la misma manera that's the same way que los musulmanes that the Muslims le filtran sus creencias filter their beliefs y sus herejías and their heresies desde muy pequeña edad a sus hijos. at a young age. Yo quiero I want que los míos that my children conozcan también. know as well. Yo no sé si tú quieres que los tuyos lo conozcan. I don't know if you want yours to know it. Yo no sé si tú quieres que tu descendencia I don't know if you want your descendants reciba la bendición de Dios o no la reciba. to receive the blessing of God or Pero la don't receive it. descendencia But the descendant es determinada is determined por la cabeza, by the head, por el Padre, by the Father, 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 por el Padre. by the Father. Por eso nosotros That's why we tenemos que ser el need ejemplo to be the example a ellos seguir for them to follow, para que siga so that they follow en la gloria, in the glory, en la unción, in the anointing, en la in presencia. the presence. Alguien que diga conmigo, yo lo quiero. Somebody to say with me, I want it. Yo lo quiero. 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 I want it. ¿Sabe cuál es el mensaje? You know what the message is? Que nuestra descendencia, Our descendants, que nuestra genealogía, genealogy, sí recibe el impacto de Dios receive the impact of a God través de nuestras decisiones presentes. through our present decisions. Inclina tu rostro. Bow your head. Gracias por sintonizarte al canal del Pastor Marlon López. Si este video ha sido de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para recibir las notificaciones de nuestros videos. No te olvides de darle me gusta, compartir este mensaje y ayudarnos a expandir el Evangelio de Cristo a través del mundo entero.